Cuando una persona dice haber recordado una vida pasada o experimenta una experiencia cercana a la muerte en la que observa la sala de operaciones y tiene un encuentro con una realidad más real que esta, durante mucho tiempo se le encasilla como un soñador de la nueva era, un chiflado o alguien que ha perdido el juicio. Sin embargo, está ocurriendo un cambio notable de pensamiento. Una vez que el dominio de las sórdidas estafas destinadas a explotar las ganancias de personas desesperadas que creerían cualquier cosa si pensaran contactar con un ser querido fallecido va quedando en un segundo plano, el enfoque y el concepto de vida suprafísica está ganando finalmente tracción y respetabilidad. Según una encuesta realizada en 2018 por el Centro de Investigación Pew bajo una categoría que desafortunadamente sigue catalogada de forma genérica como creencias de la nueva era, el 33% de los adultos estadounidenses cree en la reencarnación y el 41% cree en la energía psíquica como concepto asociado a la consciencia. Millones de personas afirman haber experimentado algún tipo de conexión con el más allá, ya sea a través de las ECM, recuerdos espontáneos de vidas pasadas o comunicaciones con fallecidos que aportan datos desconocidos para el receptor. Se ha llevado a cabo una amplia investigación académica sobre las ECM y cada vez más universidades ofrecen cursos sobre aquello que se conoce sobre el fenómeno a través de estudios multidisciplinares. El intenso interés en la existencia más allá de la vida no escapa de nosotros. Un leve rasguño en la superficie está abriendo la veda para cuestionar aquello que creemos que conforma la existencia como tal. Brigitte Castan es psicoterapeuta y consultora en psicología clínica. Emigró a Israel desde su Francia natal en 1977, después de terminar sus estudios de filosofía y psicología en París. Comenta, a los 19 años, tras afanarme en analizar el contexto existencial, había llegado a la conclusión de que la única explicación posible que tenía sentido para mí era la reencarnación. Castan hizo una pasantía de psicología en la Universidad de Haifa y luego trabajó durante más de 10 años en la ciudad como jefa de psicología clínica en el hospital de Tirat HaCarmel. Descubrió la terapia de regresión, que utiliza varias técnicas, incluida la hipnosis, para devolver a las personas a su infancia y otras existencias que no encajaban con sus vidas actuales. Dice, recuerdo haber pensado, vaya, hay una manera de llevar a las personas a su pasado. Vi que esta metodología era como una conexión con aquello que pensé a los 19 años. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, así que tuve esta especie de doble vida profesional. Hice lo oficial como psicóloga clínica y paralelamente fui investigando estos temas. Estudié la terapia de regresión durante 6 años, pero a escondidas. Tenía que tener mucho cuidado en el trabajo, donde supervisaba a un equipo de 10 psicólogos. No sabía cómo reaccionarían ellos o el hospital. Brigitte poco a poco comenzó a tratar a las personas más allá de la psicoterapia clásica que había estado usando y utilizó la terapia de regresión para que los pacientes regresaran a su infancia. Decidió que no quería usar la hipnosis. Cuando un paciente sale de ella, incluso después de recordar detalles de aparentes vidas pasadas, se olvidan de todo y tienden a no creer lo que sucedió. Castan optó por emplear otras técnicas, como la meditación y la terapia guiada, para llevar a las personas a un estado en el que pudieran lograr lo mismo, pero permaneciendo despiertos y conservando sus recuerdos. La doctora puntualiza que los lleva a un estado alterado de consciencia, donde pueden acceder a una especie de biblioteca dimensional, o algo así como un iCloud o un disco duro lleno de puertas que tienen respuestas detrás de ellas. Castan comparte un par de ejemplos de sus experiencias. Dice, tuve una paciente de Tiberíades. Entre sus síntomas estaban la anorexia y el asma desde que tenía 12 años. Durante 8 meses hicimos psicoterapia clásica y ella no expresó ningún interés en la terapia de regresión. Yo tampoco la sugerí. Pero luego leyó un libro en mi biblioteca sobre terapia de vidas pasadas y me pidió probarlo. Regresó a vidas pasadas asombrosas y la primera ayudó a explicar todos sus síntomas. Se vio vívidamente a sí misma como una niña judía de 15 años, de buena familia. La llevaron a un campo de concentración donde vio cosas tangibles. Dijo, están haciendo cosas horribles a los niños. Escuchó la música alegre que sonaba cuando le dijeron que después de mucho tiempo las dejarían ducharse, y lo que salió, por supuesto, fue gas. Finalmente comprendió por qué dejó de comer cuando tenía 12 años, y era asmática porque murió asfixiada. Fue una experiencia extremadamente poderosa para ella. La doctora prosigue,
Una vez que se corrió la voz, otros psicólogos clínicos se me acercaron para estudiar conmigo y comencé a capacitar a psicólogos clínicos y trabajadores sociales. Eventualmente la cosa trascendió y lugares como el Reitman College for Complementary Medicine comenzaron a ofrecer formación. En el curso del tratamiento, cuando los tengo en estados alterados de conciencia, muchas veces pueden ponerse en contacto con sus seres queridos. Para los más abiertos puede venir en una sola sesión y para otros puede tomar un tiempo. Ayudo a las personas a conectarse con su propio conocimiento intuitivo y con sus habilidades intuitivas. A menudo me preguntan si durante la terapia de regresión el paciente solo está imaginando una vida pasada o conectándose con un ser querido fallecido. El criterio en este tipo de terapia se llama identificación. Cuando alguien me pregunta cómo sabré si es mi imaginación o no, realizo una prueba. Les pido que imaginen un escenario de una hipotética vida pasada que pueda explicar por qué tienen su problema particular actual, y por lo general no son capaces de imaginar nada. No olvidemos que todos hemos leído libros, visto películas y estado en lugares. De estos hay innumerables escenarios que se pueden imaginar. Entonces, lo que se va a experimentar no viene de la nada, evidentemente, pero cuando comienzan a llorar y dicen cosas como veo su rostro y escucho el sonido de su voz, para ellos es real. La profesora Ofra Meisles de la Facultad de Educación de la Universidad de Haifa es la fundadora del Centro para el Estudio del Espíritu Humano. Su objetivo es abordar el mundo de la fenomenología consciencial a través de análisis científicos y académicos. Dice, aspiramos a expandir y aumentar significativamente nuestro conocimiento y comprensión del ámbito espiritual en la existencia humana y utilizar la investigación para mejorar el mundo y el bienestar de las personas. Una tragedia personal y la consiguiente revelación provocaron un viaje de por vida para Meisles, que ha incluido investigaciones y entrevistas de cientos de casos de personas que han tenido ECMs o han visto vidas pasadas usando la terapia de regresión y otros métodos. Meisles comenzó su viaje después de que su hijo, Uri, muriera en un accidente automovilístico. Comenta, hice importantes preguntas existenciales, como cualquier madre que ha perdido a un hijo, y miré en todas direcciones, investigando tradiciones espirituales en el judaísmo, en el budismo, en el hinduismo, el cristianismo. También descubrí que había mucha investigación científica que ya se había realizado con las experiencias cercanas a la muerte, y que se usaban técnicas como la hipnosis y las imágenes guiadas para ayudar a las personas a acceder a recuerdos prenatales. Cuando hablo de eso hoy, no solo digo que creo en ello, sino que lo sé. Es una experiencia cognitiva diferente. La ciencia moderna puede desvincularse de las creencias, la religión o la espiritualidad y decir, bueno, eso es solo una creencia. Pero lo que siento es el mismo conocimiento al que se adhiere la ciencia. Es una experiencia que sientes que es real y sabes que no es tu imaginación o una alucinación. Weisberg tuvo su propia experiencia cercana a la muerte hace 3 años. Ella misma describe, estaba en casa y me desmayé 3 veces. La tercera vez dejé mi cuerpo porque no tenía pulso. Cuando me fui, entré en un túnel, como muchas personas experimentan. Fue un sentimiento de intensa felicidad y serenidad, y recuerdo haber pensado, me voy a casa. No había voces ni seres queridos mostrándome el camino. Muchas veces, un alma que ha pasado por este proceso conoce intuitivamente el camino, no necesitaba ayuda. En lugar de continuar por el túnel hasta la luz del otro lado, Weisberg dice que la devolvieron a su cuerpo y se despertó. También comenta que desde entonces recuerda muchas de sus propias vidas anteriores y utiliza ese tiempo adicional para ayudar a las personas a reconectar con esa realidad olvidada. En 2008, Sabah, que entonces tenía 27 años, completó sus estudios de medicina en el Reitman Kinneret College y viajó al suroeste de China para realizar una pasantía en un hospital de Chengdu, en la provincia de Sichuan. Después de completar el curso, ella y un amigo decidieron visitar una reserva natural a 90 minutos de distancia. Cuando llegaron, entraron a un restaurante y acababan de pedir algo de comida. En ese momento se produjo un terremoto de magnitud 8 que devastó el condado de Wenchuan. Mató a unas 70.000 personas y se sintió hasta en Beijing, a 1.600 kilómetros de distancia. Dice, el techo del restaurante se nos cayó encima, me atrapó bajo los escombros, me partió la mandíbula en 100 pedazos y apenas podía tragar. Estaba sangrando, pero no podía gritar, tardaron unas horas en sacarme. Escuché una voz y era alguien que me hacía preguntas, cosas como, ¿qué es lo que más te arrepientes de no haber hecho en tu vida? La voz luego dijo, quiero salvarte, pero tendrás que rescatarte a ti mismo primero.
Levántate y empieza a caminar. En un segundo pasé de 0 energía al 100%. Fue como una descarga eléctrica. La voz no mencionó que el hospital estaba a 12 horas a pie. Los médicos trataron de detenerme diciendo que moriría en el camino. Comencé a caminar y me topé con un hombre chino y después de ver cómo estaba dijo: «Te ayudaré». Puso mi brazo alrededor del suyo y caminamos así durante 12 horas. Muchas veces pensé que no podría seguir. Logramos llegar al hospital. No entendían por qué todavía estaba vivo. En un momento recuerdo que dijeron que me estaban perdiendo. Oí voces, parecían de muy lejos, que decían: «Vuelve, vuelve». Fue realmente extraño. Estaba en un gran espacio vacío, pero muy hermoso y lleno de amor y serenidad. Recuerdo haber pensado: «Este es mi hogar». Entonces, la misma voz de antes vino a mí y me preguntó si quería volver a mi cuerpo o continuar a través de las nubes. Dije que no había terminado. La voz finalmente me dijo que podía volver a meterme en el cuerpo. No podía dejar de pensar en eso y en lo que me había sucedido, pero nadie me tomaba en serio. Por eso me embarqué en esta búsqueda durante los últimos 10 años. Tenía una necesidad abrumadora de entenderlo. Al principio pensé que era víctima de una historia trágica, pero en realidad fue una historia asombrosamente inspiradora y empoderadora. Un rasgo que caracteriza a la mayoría de las personas que han tenido una experiencia de este tipo es una apertura al pensamiento no convencional, una inclinación hacia la curación y la medicina complementaria y un deseo de ayudar a otros a curarse a sí mismos. Según algunos de ellos, la capacidad de conectarse con el mundo de los espíritus no es un don especial que solo ellos comparten, sino una capacidad común de todos, una capacidad activa o inactiva. Meisles, la profesora de la Universidad de Haifa, dijo: «Todo el mundo tiene la capacidad, tú igual. Está abierto para todos y en realidad es algo que hacemos todo el tiempo sin darnos cuenta, pero no lo llamamos canalizar o conectar. Se asemeja mucho más a la intuición. Hacemos cambios sin saber de dónde vienen, más allá de sentir que encajan de alguna forma, así como sentimos igualmente que no cuando ignoramos esas señales o esa faceta humana. ¿De dónde viene la inspiración de los artistas o los investigadores? Ahí se produce esa conexión. Igualmente sucede con las coincidencias. Tuviste una premonición y no subiste al avión que se estrelló, o sentiste que algo andaba mal con tu vehículo y te detuviste y descubriste que los frenos estaban a punto de dejar de funcionar. Sabaj, quien sobrevivió al terremoto de China, ofrece una versión complementaria. Dice: es cuando te encuentras con una persona que nunca conociste y sientes que la conoces, como un reencuentro. Meisles, quien al principio se mostró reacia a compartir sus creencias con sus colegas, ha visto una aceptación y respeto graduales en los círculos académicos. Alrededor del 75% de las personas en el mundo creen en algo más allá y que ese algo tiene una conexión con su vida. No podemos simplemente descartarlo. Es como tener una habitación llena de elefantes. Puedes moverte y tratar de no tropezarte con ellos, pero están ahí. Sabaj dice que también siente un cambio notable en la reacción de la sociedad ante la posibilidad de una vida después de la muerte. Dice: de repente parece legítimo hablar sobre ello y no reírse. Por ejemplo, la serie de Netflix Sobrevivir a la muerte fue un éxito, y todo esto deriva de tomarse algo lo suficientemente en serio como para realizar análisis que avalen los fenómenos que siempre estuvieron ahí, y que sin más se asociaban a la superchería y a la falta de cultura. Personas como la profesora Meisles lo han convertido en una actividad académica. Ha habido mucha investigación sobre las ECM y los recuerdos prenatales, y cada vez más personas de la ciencia han pasado por estas experiencias y su testimonio suma credibilidad. Una vez que alguien tiene una experiencia espiritual como esta, una experiencia cercana a la muerte o una conexión con una vida pasada, puede tener un efecto muy positivo en sus vidas. Una vez que te das cuenta de que perteneces a algo más allá de lo terrenal, eres parte de algo mucho más amplio. De repente nos sentimos parte de las generaciones que fueron y de las generaciones que vendrán. Ayuda a conectar a las personas y ayuda a las personas a alcanzar algo que es puro y benévolo en sí mismo y en su aporte hacia la sociedad.